Muchas gracias, Octavio, y gracias a Inteligencia Dental, gracias a ICD-TV por este espacio y esta oportunidad de poder compartir un poco de lo que hacemos en el día a día en nuestra clínica privada, en nuestra Facultad de Odontología Unidad Torreón, de donde los saludo, les mando un gran abrazo. Se vienen las fechas ahora de estar reunidos con la familia y principalmente de reflexionar, entonces me gustaría desde este momento mandarles un cálido abrazo a la distancia y principalmente compartir un poco de lo que hacemos en el día a día. Y justamente cerramos este año académico con esta conferencia. Yo tenía pensado ya seguramente haber terminado previo a este día la parte académica, pero bueno, siempre es importante seguir educándonos y seguir compartiendo el conocimiento que vamos adquiriendo con los colegas, con los amigos, que en este caso hablamos de odontología, y será para mí un gran honor y un gusto estar compartiendo el día de hoy, por la mañana del día de hoy, desde Torreón, esta parte importante de la información. Y vamos a empezar. Pues justamente hablaremos un poco o mucho de lo que hacemos en la odontología del día a día y principalmente en cómo es que las principales dudas, hablando de protocolos de restauraciones directas, que será el tema del día de hoy, hablaremos de composites, todo lo que tiene que ver con la parte de lavado y limpieza de sustrato, preparación de cavidades, seguramente algún protector pulpar, posiblemente alguna técnica que tenga que ver con cómo hacer la mejor odontología del día a día, buscando la mejora continua y principalmente que esa odontología limpia sea cada día más enfocada a tratamientos con éxito a corto, mediano y largo plazo. Y principalmente todo esto tiene que ver con lo que yo he observado durante el tiempo que he estado compartiendo información con colegas, donde hay preguntas muy básicas, preguntas que se siguen haciendo en la odontología que pareciera que ya están resueltas, pareciera que ya están respondidas, pero que esta odontología todavía parece estar un poquito ambigua o muy ambigua, donde la información que se comparte tal vez sea no la correcta. Y voy a tratar esta mañana de una forma ahora sí que de mi punto de vista muy particular, de cuál sería la mejor forma o el mejor protocolo para hacer restauraciones directas buscando una mejora continua en esta técnica de resinas directas. Una de las principales preguntas que siempre hacemos es, pues justamente, ¿cómo es que se hace una resina directa? ¿Cuál es el protocolo de una resina directa? Y créanme que la respuesta de los diversos colegas del país, en México, pues es tan diversa, pareciera que no terminamos de ponernos de acuerdo. Pareciera que cada quien acude a una conferencia, a un espacio donde se comparte información, capta información no real, no científicamente comprobada. De esta manera, seguimos teniendo esas complicaciones de hacer restauraciones donde el protocolo tal vez no sea establecido, donde no terminamos de ponernos de acuerdo, y justamente esta mañana quisiera hacer un popurrí, justamente hablando y haciendo alusión al popurrí, donde quiero mezclar un poco mucho de lo que se haría en las técnicas restaurativas de técnicas directas. Y voy a empezar con esta imagen. En esta imagen van a identificar, si pueden hacerlo, una restauración que está elaborada con resina directa o con composites. Dentro de esas mismas 6 imágenes hay una de acrílico, resina acrílica, una de metal cerámica, una de cera, una de circonia y una de metal porcelana. Dentro de esa relevancia importante de cómo conocer e identificar los sustratos y los materiales a utilizar a la hora de la restauración, encontramos que algunos todavía, cuando estamos hablando de restauraciones directas, pareciera que nos vamos con cierta anatomía, con cierta forma, y que no depende mucho a veces del clínico, sino también depende mucho del laboratorio con quien estén trabajando. En este caso, si se dan cuenta, al utilizar materiales que tienen que ver mucho con la confección ideal, podemos incluso tener los 3 principios básicos de la restauración directa, que es la forma, textura y el color. Desde ahorita les digo, si tú no tienes la restauración en su color ideal o adecuado al paciente, no te preocupes. Con que tengas tú la forma, que es el contorno periférico de la restauración, esa macroanatomía, con que tengas ya elaborada bien esa microtextura, esa forma superficial de la restauración, pareciera que podemos engañar al ojo o a la vista humana. Claro está que si tenemos los 3 principios, como están ahí, forma, textura y color, sería un tratamiento exitoso. Eso aplica tanto para restauraciones directas como restauraciones indirectas cerámicas, ¿ok? Del material que ustedes elijan. De esta manera podemos entender que la forma, que es la macrotextura o la macroforma del diente, la textura micro,
que es todas esas depresiones, esos periquimatíes, y ese color que en este caso al sustrato depende mucho también de cómo esté elaborado y confeccionado para que la restauración pase o pueda pasar desapercibida al visto humano. Sin olvidar el tema importante que es la conservación. Nosotros como odontólogos somos los principales interesados en la preservación justamente de ese sustrato o ese diente a restaurar. Y no solamente en restaurar, sino también en estar comprometidos en la restauración. Van a haber algunos casos donde se pierde justamente esa evaluación constante y subsecuente a la restauración que pareciera que ya no depende de nosotros. Incluso vamos a manejar y vamos a ver cuál es el principio del tiempo de vida de una restauración. Dicho de esta manera, entendemos que ya bien sabido está, porque está publicado desde años atrás, conocemos cuáles son las principales fallas o el principal error donde falla una resina. Entendemos que la luz es importante, la irradiancia es importante, pero también es importante controlar el factor C, que en dependencia del número y cantidad de superficie o de paredes de la restauración donde va a ser colocada, será justamente ese valor C o ese factor C donde va a haber contracción. Y entendemos como un resumen general, abogando a ese popurrí justamente de la odontología del día a día, entendemos que la resina se contrae hacia el centro, independientemente del número de paredes o la cantidad de superficie que esté contactando justamente contra ella. Eso nos da a entender que la contracción será hacia el centro de la misma restauración, hacia el centro de la misma restauración que estamos colocando en boca. Otro principio interesante que pareciera que ahora se pone de moda, elevación de márgenes, restauraciones que complementan a una cavidad que es compuesta, eso también está publicado. 1994, el profesor Nitzan Bichacho nos dice, para que tu restauración que vayas a colocar sea más sencilla, la técnica, que sea más fácil esa proporción que vas a restaurar, pues tienes que hacerla de una clase 2 a una clase 1, tan sencillo como eso. Y con eso también controlamos el factor C, con eso controlamos también el número de paredes y cantidad de material que se va a colocar justamente en la zona restaurativa. Y como les digo, eso ya está publicado, ya está totalmente sabido, sobre todo porque está publicado de una forma verídica y sobre todo una parte con evidencia científica, y eso también nos da también pie a hacer comentarios de decir que las restauraciones que ahora hacemos de forma directa, la vamos a mejorar mucho la técnica utilizando justamente técnicas que ya están publicadas en la restauración. También ahora que he visto mucho a nivel México, a nivel de los estados de México, en diferentes ciudades que he estado este año, es que todavía los términos no terminamos de ponernos de acuerdo. El término biomimético ahora pareciera que está de moda o que tomó mucho auge, y ese término algunos lo utilizan para generar justamente conocimiento o elaboración de cursos o talleres de restauraciones. Pero está bien sabido que también los términos de pronto en la odontología algunos no caben como tal, sobre todo el término biomimético, donde los doctores Maldonado, Cifuentes y Lanata ya publicaron este artículo recientemente, donde justamente se dice que ya este término está descrito, 1950, y se utilizan para términos o múltiples mecanismos de biomateriales o materiales de restauraciones directas, pues obviamente va innovando esa parte de la naturaleza. Obviamente, en el glosario de términos ontológicos de prostodoncia, pues todavía no existe la acepción, la aprobación o la aceptación del término biomimético como tal. Claro está que tenemos materiales bioactivos, tenemos materiales biodinámicos, pero como tal un término biomimético no existe. Como conclusión de este artículo, justamente hablamos de eso, que los términos van a depender mucho de dónde se apliquen, quién lo diga o cómo lo vaya a utilizar, aunque no sea todavía un término que esté aceptado o que sea realmente utilizado para la odontología, pues ahora sí que va dependiendo mucho de lo que el odontólogo, en este caso los conferencistas, hablen del término biomimético. Se puede utilizar como una moda tal vez, o signifique tal vez un término adicional o nuevo a esta parte de la odontología del día a día. Eso todavía no lo sabemos, el tiempo no lo dirá, pero como tal sigue siendo un término ambiguo. ¿Qué hago yo como restaurador? Bueno, requiero conocer lo que estoy manejando justamente en mis manos. ¿Qué clasificación y qué relleno tiene mi material restaurativo? ¿Qué tipo de material voy a utilizar? ¿Qué tanto resiste al desgaste? ¿Qué tanto resiste a la oclusión, esa carga compresiva, a esa forma de ocluir del paciente? El tamaño de partícula. Y a la par también debo entender de adhesión, un protocolo de adhesión. Y es algo que he visto mucho todavía al día de hoy en diferentes estados y ciudades del país, en México, donde todavía no nos ponemos de acuerdo. Hay quienes graban la dentina aún todavía a esta fecha.
hay quienes el esmalte lo graban más de 30 segundos, hay quienes lo graban 15 segundos. Y vean esta diferencia todavía de no ponernos de acuerdo con los términos de los protocolos restaurativos, hacen justamente que los odontólogos tengamos esas fallas de restauraciones a la hora que estamos colocando un material en boca. Justamente tendrá que ver con el protocolo de adhesión, justamente con la habilidad del operador y también los procedimientos de la colocación. Hay técnicas que nos rigen, que nos dictan justamente cómo hacer una restauración de forma directa. Incluso hay métodos de fotoactivación del material o del adhesivo y sobre todo la finalización del pulimento de la misma. De esta manera entendemos que si voy a enfrentarme a la colocación de un material que sea técnica directa, directamente en la cavidad o en boca, debo entender que existen materiales que en su composición interna, en su composición química, tienen diferentes tipos de relleno. Y en dependencia de ese tipo de relleno será la forma que va a actuar en el sitio de la restauración. Un ejemplo, vean por ejemplo esta imagen donde tenemos una resina de micro relleno, que de pronto si yo hago un pulido en esa superficie, van a quedar aristas o superficies muy irregulares, que seguramente este tipo de material o de relleno de resina no será conveniente para el sector anterior. Y clásicamente nos dicen, doctor, es que mi resina no brilla, no pule. Ah, bueno, seguramente el relleno no tiene una condición para ser colocada en el sector anterior, por estética, sino tal vez sea para sector posterior, para resistencia. Vean este ejemplo de una resina de nano relleno, donde tenemos ya la partícula más pequeña, que si hacemos un pulimento en la superficie, esas aristas van a disminuir, aún siguen quedando superficies no totalmente pulidas, pero cambia la percepción a la hora que estamos trabajando en el brillo. Si hacemos una mezcla de esta, es como entendemos hoy en día la resina híbrida, y de alguna forma tenemos también esos aglomerados de relleno y esos materiales, diferentes tipos de relleno a la hora que estamos colocando un material. Así es como si llegara a ver una resina híbrida o nanohíbrida, donde tenemos diferentes partículas, y hoy en día la ontología va hacia ese camino donde nos están diciendo que la ontología con un material, ojo, con un solo material podemos hacer múltiples restauraciones, tanto sector anterior como sector posterior. De pronto también entendemos que existen empresas serias donde nos muestran justamente sus pruebas, cómo es que manejan los materiales antes de que salgan a la luz. Pruebas de desgaste, por ejemplo, esta máquina tiene un ciclo y cada 500 ciclos simula 5 años de desgaste. Nos están diciendo cuál es el tiempo justamente previo para poder hacer la restauración. Este otro, donde nos habla justamente de la fuerza o el módulo flexural del material. ¿Qué tanta carga requiere ese material para poder llegar a su falla o su fractura? Y entendemos que todo esto de la historia es importante ahora mencionar, que esa parte interesante no debemos de olvidarla, donde ya entendimos cómo poder hacer restauraciones directas, donde tenemos que preparar el sustrato, hacer un grabado químico o mecánico físico para poder hacer la adhesión a diferentes tipos de sustrato. Y entendemos que hoy en día también ya dejamos de grabar la dentina. Es una de las recomendaciones que hacemos constantemente durante los cursos y todavía hay gente que les pregunto, doctores, ustedes una vez que hacen su restauración en el sector posterior, ¿cuántos han presentado sensibilidad postoperatoria? Y la mayoría siguen levantando la mano. ¿Por qué? Porque siguen grabando dentina. Todo eso entendiendo justamente cómo es que se comporta el material, de qué está hecho el material, cuál es su composición química, cuáles son sus propiedades, sus indicaciones y principalmente cómo es que esos materiales van a actuar durante el momento de la colocación de un material restaurativo. Vean, por ejemplo, este video que les quiero compartir. Es un video del BIS-GMA, como se ve en su fase más pura, con el doctor Lian Chen. Como la miel, si gustan verlo, dice, pueden pasarlo. Donde nos dijo justamente que este material pareciera ser como la miel, es muy viscoso. Y vean también cómo de pronto al entender ese tipo de materiales, entendemos la forma es que se comporta ese material ahora que estamos trabajando en boca. Y la pregunta de siempre, doctores, de los materiales que estamos utilizando hoy en día en la odontología, ¿cuál de ellos se llega a activar al 100%? Pues la respuesta es ninguno. Tenemos todavía materiales que aunque tú utilices la mejor lámpara, la mejor luz y la mejor estrategia del protocolo restaurativo, seguimos teniendo esas cadenas de polímeros que no siguen todavía enlazando al 100%. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Los factores son muy diversos, los factores no los podemos controlar aunque tengamos todo el protocolo bien establecido. Entonces le sumamos más a esta información que estoy brindando el día de hoy, un error más que ya no depende de nosotros ni de nuestras manos. En la odontología ahora se muestran materiales nuevos. Por ejemplo, les quiero presentar, esta es la primera lámpara que se lanza al mercado, se llama Monet, una lámpara que ya no trabaja ni con halógeno ni con LED, es justamente láser. Y todavía la odontología
al estar innovando y al estar haciendo esa innovación de materiales, pues de pronto caemos en esa falsa publicidad donde este material, aunque ya exista en el mercado, aunque ya esté disponible a la venta, pues en estudios que se han hecho de empresas como Visco, tenemos todavía que la lámpara de láser aún no sigue o no supera por un rango muy mayor a la lámpara LED. Seguimos trabajando todavía con la tecnología LED, seguramente en 2 años, porque esto va muy rápido y cada vez me sorprendo yo cómo es que la odontología va cambiando y cómo va avanzando de forma muy acelerada. Seguramente en un tiempo corto, seguramente la tecnología láser va a ser el reemplazo justamente de la tecnología LED que conocemos. Para ello requiero yo conocer los materiales que voy a utilizar. ¿Cuál será el mejor adhesivo? ¿Cuál será el mejor material restaurativo? Y como consejo, y quiero hacerlo de una forma muy directa y hacerlo de una forma muy resumida. La ontología del día a día, hoy en día, hablando de restauraciones directas, enfoca y recomienda que ustedes migren de materiales que sean universales, justamente, para que esta mejora de la restauración, este mejor manejo del material y del protocolo restaurativo, sea también una condición que favorezca a ese tipo de restauración directa. ¿Por qué estamos manejando ese tipo de materiales? Porque gran parte de estos materiales restaurativos o de estos adhesivos cumplen los propósitos multi de todo lo que es la restauración directa en boca. Hoy en día, mi odontología, les comparto un poco de lo que yo hago, la cambié justamente a materiales universales cuando sea en restauraciones directas, que no tenga que ver todavía mucho con una situación extrema de adhesión. Claro está que tenemos el Gold estándar o el Gold de oro, en este caso, que queremos saber que cuando hacemos cualquier tipo de estudios a nivel de ciencia, tenemos el Gold estándar de los materiales que son de la generación 4, ¿no? Y ese podría ser que se combine con todos los demás. Pero hoy en día, para hacer una restauración directa, yo voy muy bien con la que es la adhesión o en términos adhesivos, con materiales, en este caso, adhesivos universales en particular. Tenemos también materiales que innovan, que son cada vez más fáciles de utilizar, que de pronto tenemos multipropósito o multiforma de adherir, no solamente a restauraciones justamente como diente o sustrato dental. Entendemos que existen empresas que nos dan información de sus marcas comerciales, de su material a utilizar. Entendemos que existen diferentes pruebas y en dependencia de la prueba que se haga de adhesión será el resultado que vamos a obtener. Por ejemplo, vamos al lado izquierdo, una prueba de Chirbon justamente es al hacer una prueba de este tipo, entendemos que es como si fuera a hacer el movimiento protrusivo del sector anterior de dientes anteriores. Si hacemos una prueba de Tensilbon, es como si estuviéramos desalojando de una cavidad clase 1, un material restaurativo. Independencia de la superficie será también justamente esa parte restaurativa. Y esto de la clasificación por generaciones, pues seguramente está ahí en los libros y va a quedar escrito, pero hoy en día ya estamos justamente de una forma muy sincera, se los digo, ya estamos trabajando con lo que es materiales universales, siempre y cuando no tengamos justamente la importancia de hacer una adhesión, como en este caso carillas, que yo sí me iría justamente con generación 4, ¿no? Que todo tenemos por separado, lo que es el ácido acondicionador y sobre todo el primer y el adhesivo del bond, ¿ok? De esta manera entendemos esto, que si el tiempo de grabado es importante, hay que saber y establecer cuánto debemos de grabar. Como les digo, hoy en día sigue habiendo odontólogos colegas que todavía tienen esa información un poco ambigua en conocer cuánto tiempo se graba el esmalte, en este caso. Lo que sí entendemos es que si grabamos más de 40 segundos, empieza a haber una degradación superficial del sustrato. Y de esta manera entiendo que si yo controlo mis tiempos de grabado, mis tiempos de preparación del sustrato y sobre todo de hacer esa retención micromecánica, entenderé que seguramente tengo más adhesión al diente. Ahora, ¿qué tanto es más? Y esa es la clásica pregunta que yo hago. ¿Cuánto es poquito más? ¿Cuánto es mucho más? Tenemos que hablar de valores. Y de una forma muy resumida les puedo comentar que la adhesión, en este caso hablando de la dentina, no es tanto que se lleve dentro del túbulo, porque estamos siempre pensando que queremos que el adhesivo penetre al túbulo y queremos llevar con ese microbrush o ese microcepillo aplicador el adhesivo justamente al túbulo. Y pronto estoy preparando un material que va a ser publicado recientemente o próximamente, donde justamente el microbrush tiene mucho que ver, ese microcepillo. De hecho, estamos haciendo imágenes con microscopía, donde el residuo del microbrush siempre queda en el sitio de lo que es el adhesivo.
quiere decir que estamos llevando fibras de microluz al adhesivo. Ojo, porque de ahí estamos contaminando justamente la parte adhesiva. Bueno, de una forma así abierta o general, le puedo decir que la parte importante de esta zona de la dentina tendría que ser justamente la dentina peritibular, donde se lleva el 100 o la mayor parte del porcentaje de adhesión justamente de lo que es el adhesivo. Y de esa forma entendemos que para eso requiero yo hacer grabado selectivo, un grabado que tiene que ver con dónde se va a dejar o se va a colocar mi ácido grabador. Y si tengo yo un ácido grabador que no es para grabado selectivo, me voy a dar cuenta, porque cuando lo coloco en boca, el ácido grabador lo que va a hacer es que va a escurrir, ¿sí? Si ese ácido grabador escurre o es muy fluido, no es para técnica de grabado selectivo. Si el ácido grabador queda en su zona del sitio de la colocación, únicamente donde está siendo colocado, es justamente para técnica de grabado selectivo. Y es lo que estamos hoy en día mostrando a los odontólogos, que ese grabado selectivo será importante controlarlo, porque entendemos que en la parte de la dentina, si no tenemos controlado ese ácido grabador, va a afectar justamente a toda la dinámica de la presión interna de lo que son los tubulillos. Y entendemos también de una forma muy rápida de entender es que si trabajamos con dentina superficial va a ser más fácil la adhesión o más sencilla porque tenemos más cantidad de dentina peritubular que si lo hacemos más profundo. Va a ser menos fácil porque esa dentina peritubular va a ser de menor tamaño, de menor superficie y seguramente la apertura de ese túbulo va a ser de un diámetro mayor y eso va a generar justamente la falla de la adhesión. Existen también en el mercado ácidos grabadores que son para este tipo de técnicas. Y no solamente graban la superficie, sino también van a descontaminar lo que es la parte del sustrato. Entendemos que las empresas se preocupan por dar los materiales cada vez más tecnológicos, que sean multipropósito. En este caso, este material que es un ácido grabador al 37%, hace también la función de una especie de antibacteriano con cloruro de mesalconio. De alguna forma, yo todavía no me quedo al 100% con esa técnica. Aún así, a utilizar este tipo de ácido grabadores, lo que utilizo es descontaminación justamente del sustrato para barrer con toda esa zona que está contaminada después de hacer una cavidad o cuando hacemos remoción de lesión cariosa. ¿Okay? Entendemos también que lo dificultoso, la parte difícil de hacer una adhesión en la parte dentina profunda es pues esos water trees, que esa superficie que aunque yo sé que de las técnicas que ustedes me puedan decir, que aunque yo controle la humedad, pues siempre va a haber agua. Esos árboles de agua van a estar presentes en esa zona peritibular. Y esa parte, por más que yo me concentre o me abogue en hacer el secado de la superficie de la cavidad, pues siempre va a haber esa zona hidratada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo secas tu cavidad? Y créanme que cuando yo hago esta pregunta, yo tengo por lo menos hasta ahora casi 8 o 10 respuestas diferentes de cómo secan la cavidad. Y vean, y van desde un atorón de algodón hasta un filtro de café, hasta múltiples cosas que de pronto me sorprenden. Digo, wow, ¿cómo es que ahora secan la cavidad y sigue siendo todavía una información que no está totalmente protocolizada? Y me sorprendo porque cada vez me inventan cosas. De pronto, ahora en una zona norte del país me encontré con que están colocando y posiblemente salga al mercado a través de una empresa dental reconocida, una especie de esponja que cuando la colocan en la superficie, se infla la esponja, absorbe y de esa manera seca la cavidad. Pero sigue siendo todavía una prueba que están realizando para hacer ese secado de cavidad. Y vamos a la historia donde el doctor John Kanka justamente nos habla de esto, de la superficie, donde encontramos los árboles de agua, donde encontramos esa zona híbrida que tenemos que controlar y que todo lo que degrada justamente a los materiales adheridos al diente, en este caso la dentina, pues son múltiples razones por las cuales también están fallando los adhesivos, desde colágenos, agua residual, el resto de hidroxiapatita, etcétera. Y todo ese sustrato va a estar contaminado si no seco mi cavidad como debería ser. ¿Cuál sería la solución hoy en día? Y haciéndolo y compartiendo esto de una forma muy, muy honesta es haciendo una parte de lo que se llama alta succión. Si tú secas directamente tu cavidad con la jeringa triple, además de lo que eso conocemos, me daría hasta para hacer una conferencia completa de lo que es los contaminantes que llevan la jeringa triple a la boca o a la cavidad, pues justamente es colapsar las fibras de colágeno. Más de 2 o 3 segundos colapsan las fibras de colágeno y eso va a afectar justamente a la parte de la adhesión. La razón y lo que es el consejo para hoy sería utilizar alta succión. ¿Cómo es que luego hoy en día?
Una vez que hacemos la remoción de la lesión cariosa, ya sea de forma mecánica o física, utilizamos ahora no solamente instrumentos rotatorios en la pieza de alta velocidad, sino también instrumentos que van a hacer que la remoción de la caries, que ese sustrato que queremos descontaminar y limpiar, ¿sí? De alguna forma me ayuda también a hacerlo de forma no agresiva, utilizando sistemas de aire abrasivo. También utilizamos hoy en día puntas que se colocan directamente al eyector, una punta que va a estar colocada de forma directa para hacer esto, la succión, de una forma más macro, y de pronto también tenemos puntas intraconducto en caso que yo utilizaría una técnica de la colocación de fibra, que está ahora muy de moda, o de poste de fibra de vidrio, que hoy en día a la fecha sigo utilizando yo de forma personal. Entonces tenemos ya esa parte del sustrato totalmente controlado. Vean cómo se ve del lado izquierdo, cómo es que cuando utilizamos un instrumento rotatorio, queda la superficie del sustrato, incluso quedan residuos de esa gutapercha de la endodoncia, y vean cómo del lado derecho, una vez que utilizamos el sistema de aire abrasivo, descontamina el sustrato. A esto es lo que le llamamos la odontología limpia. Esta odontología limpia que queremos trabajar constantemente día a día para que la odontología tenga mayor éxito en el tema de sustratos de lo que es lavado de la dentina y lavado de sustrato dental. De esta manera estoy enfocándome más y concentrándome más a lo que quiero hacer, a una odontología que vaya con un éxito más favorable al tema también de la restauración. No sin esto olvidar la parte también de protección pulpar, porque también, haciendo un resumen de una forma general, he escuchado a algunos conferencistas, colegas, que de pronto dicen, es que yo no utilizo bases cavitarias, yo no protejo la pulpa, yo hago mi cavidad en un diente vital y directamente pongo mi adhesivo, ¿ok? Ahora la pregunta es para ustedes, ¿ustedes dejarían una restauración directa, profunda, donde tenga cierto compromiso pulpar, sin estar totalmente comunicado en lo que es la cavidad, dejarían sin ninguna base cavitaria, sin ningún liner, sin ningún protector pulpar? Yo les comento lo personal, yo vengo de la odontología que hizo transición, donde utilizábamos materiales que se llaman la dentina, ¿sí? Ese barniz de copal, a mí me tocó utilizarlo en la carrera todavía. Hoy en día conocemos la biodinámica, los materiales, conocemos y entendemos cómo es que ese sustrato se puede proteger y se puede también promover la generación de calcio o los puentes de calcio. De pronto entendemos que los materiales van evolucionando. Aunque siga siendo hoy en día el estándar de oro, lo que son materiales como hidróxido de calcio puro, pues seguramente la evolución de los materiales que hoy en día nos llevan hasta tener materiales que se van a colocar directamente en boca para hacer justamente esa propiedad de formación, ¿sí? En este caso utilizamos no solamente forros cavitarios, sino que también vamos a reemplazar al hidróxido de calcio que se conocía, que se conoce de forma muy todavía en algunos estados del país, y lo siguen utilizando esa técnica de colocar pasta a pasta mezclada directamente con una dicalera. Pues de pronto tenemos materiales que pueden mejorar esa condición. No solamente en la parte también de lo que son la interacción o la liberación de calcio y esa recarga y esa resistencia a la humedad, sino también que ese curado dual va a favorecer al control del material. Antes, en el pasado, dejábamos que todo fuera químicamente curado, químicamente activado. Hoy en día, al tener múltiples aplicaciones y formas de trabajar con materiales que polimerizan, y a la hora que polimerizan intercambian de forma iónica a través de una disociación de la molécula de calcio, hace justamente que esa tecnología sea cada vez más favorecedora en casos clínicos que más adelante les quiero presentar. Entonces estoy trabajando, pues a lo mejor no con la biomimética, pero sí con la biodinámica. Y esa bioactividad que tenemos hoy en día en la odontología, donde yo coloco un material directamente en boca, en el órgano dental que es el sustrato, va a tener esa biodinámica o bioactividad directamente al diente y va a promover esa formación, ¿sí? Esa formación de puentes dentinarios secundarios por intención química o por intención generalizada. También tenemos materiales que sirven como base. Hoy en día podemos colocar un material que puede rellenar no solamente el piso cavitario, sino también las paredes. Y de alguna forma estar liberando constantemente y promover esa desinflamación pulpar a través de materiales que van a estar haciendo una bioactividad. A la fecha, estos materiales como tal, a nivel de la empresa, no se les llama bioactivos, porque de pronto para ser bioactivo requieres muchos requisitos a la hora que sales como material dental al mercado. Nada más existe uno en la ontología en México que se le llama o se le sigue llamando bioactivo,
incluso en su presentación, en su cajita viene como bioactivo. Todos son realmente con cierta bioactividad y sobre todo porque están promoviendo la vitalidad pulpar de los dientes. Incluso hay materiales que favorecen para el término también de pulpotomías para odontopediatras, donde materiales promueven esa bioactividad, pero también van a generar esa desinflamación pulpar, que es lo que queremos hacer después de hacer una pulpotomía compleja. Ven, por ejemplo, este caso. Paciente que acude a la Facultad de Odontología, donde tenemos una historia clínica de sensibilidad postoperatoria después de haberse colocado una resina directa. En este caso, la paciente nos refiere sensibilidad postoperatoria inmediata después de colocarse la restauración. Yo me acerco con mi alumna, en este caso una alumna de 5º año, y me dice, doctor, mi hermana, porque la paciente ya es su hermana, doctor, mi hermana sigue teniendo sensibilidad después de que le coloqué la resina. Entonces lo que hago yo es hacer una historia rápida. A ver, platícame, ¿cómo fue que colocaste la resina? Ok, doctor, pues hice la técnica de aislamiento, que es también parte importante de lo que son los protocolos de adhesión. Súper importante es, ahora sí que no puedo trabajar hoy en día sin aislamiento para hacer esta técnica o estas técnicas. Después hice la restauración directa, doctor, y coloqué un ionómero de vidrio directamente en el fondo de la cavidad. Ok. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente, remover toda esa parte de la restauración anterior y utilizo una lámpara de luz ultravioleta para poder hacer justamente una restauración directa que me permita hacer o evaluar cómo es que esa restauración me permite ver la forma directa de la restauración y sobre todo ver la remoción completa de la resina. Entonces, esta restauración me ayuda mucho a hacer eso, que me permita hacer la restauración directa del diente y de esta manera no hago ninguna complicación a la hora que estoy trabajando en el diente. ¿Okay? De pronto ahora complemento la parte de la información y empiezo a hacer lo siguiente. Retiro la restauración, utilizo hoy en día mucho lo que es la técnica de remoción a través de aire abrasivo y esa técnica me permite también trabajar a la hora que estoy trabajando la remoción de la lesión cariosa y no solamente la remoción de la lesión cariosa, sino también el resto del material restaurativo anterior. Y de esta forma me permite trabajar sin ningún problema a la hora que estoy haciendo la remoción de diente. Utilizo hoy en día, a la fecha, sigo utilizando yo en lo personal indicador de caries o detector de caries químico, donde justamente me indica, ya sea no solamente lesión cariosa, me indica filtraciones, restauraciones antiguas, resto de, obviamente, lesión o humedad. Y eso me permite estar más tranquilo, además de que utilizo estas técnicas que les voy a mostrar más adelante, que es detección a través de luz ultravioleta. Hacemos la técnica de grabado selectivo, utilizamos en este caso Teracal directamente en la zona más profunda para que sea un protector pulpar de forma directa a la parte de la dentina profunda. Posteriormente utilizamos una base que es de la misma familia de Teracal, la familia Tera, que sigue siendo el material que va a estar liberando calcio a nivel no solamente del piso, sino también a nivel de las paredes. Y posteriormente, después de hacer esto, fotoactivamos y hacemos la restauración directa encima de lo que es la base de TeraBase. Entonces, evaluamos y empezamos a decir, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? Después de haber hecho la restauración, ¿cuáles fueron los beneficios de este tipo de restauración? Pues encontramos que efectivamente la sensibilidad postoperatoria disminuye en un 90-95% los primeros 3 días y posteriormente al término de 8 o 10 días desaparece por completo. Entonces tenemos que empezar a cuestionarnos, a ver qué fue lo que pasó. Fue que colocamos previamente antes de la resina, una base o una curación. Yo en lo personal utilizo mucho una curación previa y no la dejo 8 días como la mayoría lo deja, la dejo por 30 días. Después remuevo de 30 días esa curación de material restaurativo intermedio. Después hago lo que es la colocación directa de la restauración ya con sus bases cavitarias, con sus forros cavitarios y el mismo día obturo de forma definitiva. Con eso me quedo más tranquilo y empiezo a evaluar, empiezo a ver sintomatología y al parecer a la fecha, después de casi 1 año y medio, el paciente está sintomático sin ningún tema de sensibilidad postoperatoria. Entonces vamos a ver qué está pasando, si es realmente o fue realmente la base cavitaria o fue la restauración final o la forma en que manejó también la parte oclusiva del material restaurativo. ¿Okay? Entonces ahora tengo que controlar la parte importante de lo que es la irradiancia. De nada sirve tener un excelente material en las manos o en el mercado si no sé cuánto de irradiancia tiene mi lámpara. ¿Y cómo podemos definir la irradiancia? Pues la cantidad de luz que emite esa lámpara de luz, en este caso LED. Hoy en día es lo que se conoce como LED, lo que tenemos la mayoría de nosotros LED. Pero también entendemos que este artículo nos dice que si la punta de esta
lámpara está rota, porque encuentro en muchas facultades de odontología que los alumnos tienen la lámpara rota de la punta, pues obviamente el material no va a estar fotoactivándose al 100%. Ya vimos que ninguno se fotoactiva al 100%. Incluso si cuando hicimos limpieza de la punta de la cavidad, también tuvo un demérito en la cantidad y calidad de la irradiancia. Incluso también cuando te distraes, y esta técnica, ese artículo nos habla justamente de eso, donde ponen un sensor a nivel del molar, y lo que hace es que a nivel del molar se observa, y tenemos ahí en la imagen un sensor, y por mucho que estés concentrado, incluso aunque tú no sientas que mueves tu mano al estar fotoactivando, cualquier mínimo movimiento hace que esos valores de miliwatts por centímetro cuadrado vayan a demeritar o vayan a variar. Y lo que menos queremos es que varíen los valores de irradiancia a nivel de lo que es la fotoactivación. Y les quiero mostrar las siguientes imágenes. Exalumnos de la Facultad de Odontología, esta imagen ya tiene más de casi 7 años. Vean cómo antes se trabajaba en Torreón. Tenemos las eras en común, prácticamente todas comunicadas, todas puestas entre una y otra. Y vayan viendo que ellos están haciendo en común los tres. Justamente los tres están haciendo fotoactivación de algo, una resina, un endoposte, etcétera, o el adhesivo, que es la parte primordial de lo que es la técnica adhesiva. Pero vean lo que están haciendo aparte de eso, los tres. Pues los tres están haciendo otra cosa menos ver la zona de lo que es la fotoactivación. Incluso pareciera que el del medio está haciendo un estudio previo a su examen de patología. Y vean la imagen del lado derecho, la tercera. Cómo de pronto pareciera que esa paciente que acaba de salir regresa y le dice, doctor, siento la resina alta, vean dónde lleva sus manos. Todo eso lo entendemos porque con el paso del tiempo entendemos un poquito más de lo que es la parte clínica. Obviamente ya salen de lo que es el contexto algunos, a la hora que están haciendo fotoactivación, y pareciera ser tan simple el tema de la fotoactivación o del manejo de la lámpara, que créanme que es un paso crucial para lo que es la odontología adhesiva. Y vean cómo día a día yo me doy vueltas, por ejemplo, a facultades, yo estoy dentro de clínicas privadas de colegas, y me doy cuenta que sigue siendo la fotoactivación un valor importante de descuido a la hora que están haciendo la técnica. Nadie está teniendo cuidado de hacer la activación. ¿Por qué? Porque no estamos viendo directamente lo que hacemos. De entrada no están utilizando lentes de protección, y eso es súper importante. Lo otro es que estamos dejando el paso crucial de la fotoactivación, de los fotoiniciadores, de mi adhesivo y de mi resina y de mis cementos duales, para hacerlo justamente de forma incorrecta. Y la protección de lo que es la parte de la exposición justamente de esos rayos, y se los platico yo de forma personal, yo empecé a notar en la parte de mi cara, en la parte de la frente, un poco de zonas con quemaduras de obviamente un bajo, muy bajo nivel de quemadura. Y yo estaba haciendo un recuento de por qué cuando hacía cierta técnica o ciertos tratamientos en el consultorio tenía esa situación de mi frente. Dice, bueno, pues seguramente salí aquí a Torreón a la tienda y con 2 minutos de exposición ya hice mi quemadura de la piel, pero no, realmente estaba generando que la lámpara ultravioleta, ese reflejo que emite justamente al estar trabajando directamente en la boca, pues hace que también ese rayo sea el que afecta. Entonces la recomendación de este artículo es esto: hay que utilizar lentes de protección y en la medida de lo posible, lo menos que podemos exponer al operador y a lo que es la parte también de nuestros asistentes. Yo actualmente así es como trabajo, tengo una barrera física que yo no dejo de ver, ni mi asistente dejamos de ver lo que estamos haciendo de fotoactivación, pero que nos permite también trabajar de forma más cómoda y certera a la hora que estamos haciendo la fotoactivación. De pronto tenemos ya esos aditamentos que vamos implementando para hacer una ontología un poco más predecible y sobre todo más certera. Y también tenemos la protección justamente de nuestro vista, principalmente, y de nuestra piel. En ese sentido, tengo que ver cuánta irradiancia emite mi lámpara. La mayoría de las resinas en el mercado, al menos en Latinoamérica, van desde 400 a 500 miliwatts por centímetro cuadrado. Ojo, si mi lámpara no cumple ese mínimo requisito de la mayoría de las resinas, pues seguramente no estoy haciendo más que nada. Hicimos un pequeño estudio donde evaluamos justamente una de las lámparas que se puede decir que es estándar de oro o dorado para hacer la evaluación de la fotoactivación. Y vean cómo van de rangos hasta 1500, 1100. Pareciera que cualquiera del mercado cumple un propósito primordial. Pero también es importante evaluar el tiempo. Doctor, la clásica pregunta, doctor, si yo fotoactivo por 3 segundos, ¿es correcto? Le digo, sí, pero no requieres fotoactivar en 3 segundos.
es lo que yo menos haría si estoy trabajando con técnicas adhesivas. Yo le daría mi tiempo esencial y necesario a la fotoactivación, que es un paso importante de la fotoactivación. Vean, por ejemplo, esta lámpara en su modo de 20 segundos me da 1166 y claro está que si voy aumentando el miliwatts por centímetro cuadrado, obviamente voy a reducir lo que es el tiempo. En 3 segundos me da hasta 2400. No quiere decir que por mucho que dé en miliwatts mi lámpara en menos segundos, voy a reducirlo. Y pareciera que el odontólogo está perdido todavía en esa información. O sea que si me da 20 segundos, me da 1100, pues seguramente en 2 me va a dar 1000. Entonces tenemos esa parte un poquito ambigua que de pronto los odontólogos pareciera que no entendemos. Lo que es importante es esto, vean, si tengo 1530 de mi lámpara de fotoactivación de miliwatts por centímetro cuadrado, cuando yo coloco una barrera física, cuando la cubro con alguna película, que incluso algunas marcas te dicen en su instructivo, esta lámpara da ciertos miliwatts, pero si tú la cubres o la proteges con alguna película, va a disminuir su cantidad y calidad. Entonces vean cómo disminuye únicamente poniéndole esa barrera hasta 1100. Quiere decir que si tu lámpara de fotoactivación te da 500 miliwatts y le pones la barrera física, está dando 0. ¿Okay? Eso es lo que quiero que entiendan de esta imagen. Luego también viene la parte importante que es la detección de lesión cariosa. Hoy en día es como lo hacemos constantemente y comúnmente. Aparte de lo que es la parte visual, además también de lo que es la visualización de lo que es lesión cariosa, con determinación química, con un detector de caries, con ese CRI dentinario que todavía a la fecha seguimos utilizando, ese ruido que tenemos que ver que esa dentina tenga esa consistencia física, ¿sí? Que sea fácil de soportar una restauración. Pues también tenemos aditamentos que nos dicen de forma directa, como este que es el Spectra, cómo es que la lesión cariosa va a fluorecer justamente en la parte del esmalte, en la dentina. También tenemos instrumentos como el CariView, y cuando nos dicen que cuando hay una restauración o una lesión proximal, la mejor forma o técnica para visualizarla es a través de una aleta mordida. Pues efectivamente, la aleta mordida no sirve para esto. Requiero yo transiluminar, ver a través del diente por medio de una luz o como lo hace CariView a través de una cámara intraoral, dónde está esa lesión cariosa que no aparecía justo en la parte de la radiografía de la aleta mordida. Algo más sencillo de utilizar sería esta luz, que es el Dyno-LED, que en este caso puedo utilizarlo de forma directa, como si fuera una luz de transiluminación, y esto me permite visualizar justamente la parte de la lesión cariosa proximal. Otro factor que también altera a las restauraciones es esto, la granulometría. ¿Cómo es que la restauración se contamina si no tengo precaución a la hora que estoy tomando, fíjense el paso tan importante, tomando del recipiente lo que es la resina? Si yo tomo como si fuera un bote de helado, pues seguramente me va a traer restos incluso de lo que es el depósito del material de resina. Vean cómo incluso se llega a contaminar y por eso las resinas no brillan, por eso las resinas se quedan opacas. Y esa parte opaca es importante también para lo que es el factor de la contaminación. ¿Cómo lo voy a hacer? La recomendación es esta. Voy a girar 2 veces mi perilla de lo que es la jeringa. Voy a sacar voy a cuadricular esa parte de la jeringa y cada porción que yo elija va a ser la simulación de una cúspide de una cara oclusal. ¿Ok? Otro método diagnóstico es la fluorescencia. Tenemos el QLF que nos permite ver a través de fluorescencia la detección y la actividad bacteriana, lo que es la porfiria de las bacterias. Vean cómo fluorecen. La restauración fluorece a la hora que estamos trabajando justamente en la parte de lo que es el diagnóstico. Ven ahí. Y esta zona me permite también incluso detectar placa. Yo cuando utilicé este aparato por primera vez, llegó un paciente y coincidió que así venía. Vean cómo detectamos de forma directa la afectación de placa del biofilm. Obviamente es muy evidente esa condensación que está ahí colocada o esa saturación. Y esto me permite incluso hacer diagnóstico directo. Fase 1 de periodoncia o de profilaxis dental. Incluso vean cómo quedan todavía residuos que no podemos detectar de forma física y anteriormente lo haríamos con una pastilla reveladora de biofilm, ¿no? Estos artículos son de este material o de este equipo de diagnóstico que me permiten también visualizar no solamente actividad bacteriana, sino también filtraciones de restauraciones, macroafectaciones y también perimplantitis a nivel de fallos reportados de implantes a nivel de periodoncia. Muy bien,
pues ahora tengo que medir, pues, cuál es la cantidad de, no solamente de irradiancia, sino también de temperatura. Y aquí hago un paréntesis porque me gustaría que ustedes pensaran cuánta temperatura emite su lámpara de fotoactivación. Cuando yo hice este estudio que se publicó, prácticamente estábamos haciendo y buscando un termómetro que midiera eso, la temperatura de una luz. De pronto con lo que se vino ya encontramos estos termómetros las tiendas de conveniencia, ¿no? Pero cuando hicimos esto, evaluamos que justamente ciertas lámparas de cierta marca, a pesar de la potencia, ¿sí? Vean los rangos de 20, 5 y 3 segundos, a pesar de esa potencia, pues obviamente no afectaba, o no terminaría de afectar al término también de lo que es la temperatura. Se mantiene un rango de 26, 27 grados centígrados. En cambio, algunas que hemos también evaluado de forma muy sencilla, nos dimos cuenta que suben o emiten prácticamente calor de irradiancia muy exagerado. Yo les pregunto, ¿cuánta temperatura soportaría una pulpa dental joven o infantil si tú colocas tu resina directamente en boca o colocas la lámpara de fotoactivación justamente para hacer ya sea bases cavitarias, liners o protector pulpar, o simplemente la resina directa? Eso es un tema importante que debemos luego de evaluar, ¿sí? Aprovechen que a los que tienen todavía por ahí sus termómetros digitales, vean cuánta irradiancia y potencia, y no solamente, sino también cuánta temperatura emite su lámpara. Hay unas que incluso van hasta 65 grados. Yo de pronto hacía un ejercicio donde decíamos cuánto es lo que, de temperatura que llega a estar el café caliente cuando sale directamente de la cafetera. Hay quienes me dicen que va de 70 a 80 grados, que con el efecto buffer de la saliva seguramente disminuye, pero no sabemos cuánto, ¿verdad? ¿Cuánta temperatura emite tu lámpara y cuánta soporta el diente después de ser colocada la restauración en boca? Algunos casos clínicos sencillos, donde vamos a evaluar justamente restauraciones directas para hacer el uso de materiales adecuados a la hora que estamos trabajando con materiales directamente en boca. Les platico, recientemente acudimos a Suiza, al Stat en Suiza, donde está la empresa o la fábrica de Coltene, específicamente donde hacen materiales diversos. Nos concentramos mucho en lo que fue Brilliant Everglow, donde entendimos cómo es que se evalúan o se valoran o se confeccionan los materiales. Y esa parte la quiero compartir porque es algo que quisiera que ustedes se llevaran esta mañana, de cómo incluso se hace la confección de los materiales de forma muy artesanal. Claro está que esto luego viene a ser una producción ya a mayor escala, y esta parte importante de hacer materiales y conocer cómo se maneja el material, cómo es que está confeccionado, cómo es que de pronto el material viene a ser ya puesto en un kit para que tú lo coloques en boca. Específicamente esta resina, pues cumple muchos propósitos a la hora que estamos trabajando en boca. Y nos gustó mucho esta dinámica porque pudimos entender el protocolo desde cómo se le da color o valor, en este caso a la resina, hasta lo que es la mezcla final y cómo es que los componentes de relleno están integrados en el diente. Hablando de esto, vean cómo hacemos una restauración directa, borde distal muy sencillo, y vamos a ir cada vez haciendo una complicación de lo que es la restauración directa. Colocamos el protocolo de acuerdo a la técnica o a la marca comercial, y vean cómo de pronto hacemos restauraciones sin ningún problema. Ahora, esta pregunta es importante. ¿Cuánto es el tiempo de vida de una resina? Y siempre que hago esta pregunta en las conferencias, la respuesta es la misma. Doctor, 7 años, 4 años, 5, de 4 a 6. Bueno, y les digo, ¿de dónde sacaron ese número? Pareciera que estamos ya en la odontología pensando de forma automática y hacemos tal vez respuestas o razonamos respuestas que pareciera que las entendemos o las escuchamos en algún lugar. El tiempo de vida de una resina lo puedes tú comprobar justamente con ese artículo. El Instituto Nacional de Ciencia en Estados Unidos, este artículo lo utiliza para las compañías aseguradoras, donde dan de tiempo de vida de una resina de 4.6 a 5.7 años promedio. Por eso ese número mágico de 4 a 6 años, de 4.6 a 5.7 años de acuerdo a ese artículo. Esto sirve mucho y cada vez lo vemos más constante debido a que los pacientes nos dicen, doctor, es que usted me puso una resina y ya no duró, fracasó. Checamos inmediatamente cuando tenemos esa facilidad de hacerlo, checamos nuestro historial clínico y efectivamente la resina ya dio de sí porque cumplió el propósito de vida. Seguramente una resina puede durar hasta 10, 15 años dándole el mantenimiento necesario, pero si no, el diente tiene tiempo de vida y la resina también. Yo les digo siempre cuando me preguntan, doctor, ¿cuánto muere una resina? Le digo, hasta que se te caiga. No tenemos garantía en eso, no sabemos saliendo qué vas a comer, qué hábitos tengan, desconozco. Y por más que te pregunte, seguramente no me vas a decir la verdad.
Vean, por ejemplo, este caso. Así es como lo hacía anteriormente. Vamos a cerrar ese diastema, porque el paciente eso venía, o eso vino a cerrar el diastema, y empezamos a hacer una evaluación de cómo hacer justamente la restauración. ¿Qué hacemos primero? Aislamos, tema importante, aislamiento. Hay que conocer el aislamiento, hay que dominar el aislamiento para hacer protocolos más certeros y predecibles. Vean cómo de pronto utilizamos también aditamentos que me ayudan a hacer la configuración proximal de esa cara mesial del diente. Yo así es como lo hacía anteriormente. Utilizaba una cuña metálica, la ponía justamente en la parte proximal, hacía la restauración, luego venía la segunda parte del diente vecino, y vean cómo lo hacía antes. Hacía un molote de resina y luego hacía lo que es el tallado con mi fresa. A mí me gustaba mucho utilizar fresas de diamante, grano fino, banda blanca o amarilla, y luego utilizar fresas multihojas o multicuchillas para darle el acabamiento final, ¿sí? Actualmente el protocolo de pulimento es el que utilizo, ¿sí? Un disco, o en este caso una espiral, a baja velocidad, meto lo que es el rosa, después el azul, luego vendrá también lo que es el pulimento final. Siempre utilizo estas bandas para hacer el desprendimiento seguramente de adhesivo, porque resina no debe ser, porque la resina está independiente una de otra, pero que me gusta trabajar sobre todo la parte proximal, que es la parte más difícil de pulir. Y de esta manera me concentro que el pulimento sea más a conciencia, y a la hora que estoy evaluando la restauración, veo y encuentro que justamente a lo que le venía el paciente seguramente se cumplió el propósito. Ahora, ojo, estamos trabajando con materiales que son predecibles a cierto tiempo, que son garantizados a cierto tiempo. Pero vean lo que pasa con el tiempo. Después de 5.2 años, vean y recuerdan lo que dice el artículo. Doctor, la resina que usted me puso hace 5 años, pues parece que ya se fracturó. Pues claro, claro que se iba a fracturar. De hecho, es muy normal que se fracture. ¿Por qué? Porque a tus citas de control no veniste más que ni un día. Y eso ya lo hago yo de forma muy tranquila y empiezo y me digo, bueno, me tranquilizo yo solo, digo, bueno, si el paciente no acudió a su consulta, seguramente es lo que iba a pasar. Y pasó porque tenía que pasar y el paciente no vino, pues diversas situaciones, pero de haber hecho una reservación de ese tipo, el paciente se pierde y queda así. ¿Qué tenemos de ventaja hoy en día? Pues que tenemos la oportunidad de rehacer la resina y de pronto hacemos restauraciones muy conservadoras. Actualmente les platico yo, ya cuando son casos de este tipo y hacemos el reemplazo de la misma, yo trato de ser yo un poco más consciente con el paciente, tal vez ya no poner resina, sino poner algún material cerámico, porque sé que la resina tiene tiempo de vida y pues se va a volver a fracturar. Lo más seguro es que vuelva a fracasar y no quiero que dañe el sustrato del paciente. De esa forma me tranquilizo y digo, bueno, vamos a cambiar restauraciones de forma más certeras. Pero cuando son pacientes jóvenes, para sobre todo cierre de estemas, hacemos el tipo de restauraciones y dejamos el pulimento a lo más alto brillo que se pueda para generar justamente esa falla, no tanto física, sino también que sea un factor menos a la falla del diente. Vean, por ejemplo, este caso, en la medida de lo posible, como llegó el paciente, se pudo aislar porque venía justamente después del traumatismo. Y aquí el factor importante de este caso es justamente el color, el valor, el croma del diente. Requiero restauraciones múltiples, ya sea no solamente de un solo valor, sino múltiples para mimetizar un poco lo que es el efecto justamente de lo que es el diente vecino, el otro central. Y de esta forma hacemos restauraciones con el paso del tiempo predecibles. Y les comento por el paso del tiempo porque de alguna forma este paciente después de esto se fue a ortodoncia y vean lo que pasó después de 5 años, otra vez, el valor importante, 5 años. Doctor, vengo después de la ortodoncia, que duró 3 años, vengo por favor a que me cambie la resina que usted me hizo porque la resina cambió de color. Y afortunadamente tenemos nosotros las fotografías de control y le decimos, sí, efectivamente te lo vamos a cambiar, pero la resina no cambió de color, lo que cambió de valor es tu diente. Y esto es un consejo que les doy a ustedes que lo comenten a sus pacientes. La resina puede ser que se fracture, la resina puede ser que demerite la calidad del pulimento o de la superficie pulida, pues la resina difícilmente va a cambiar su valor, salvo que tenga extremo no cuidado del paciente, por ejemplo, que sea fumador, que sea obviamente paciente que tome o que beba café. De alguna forma eso afecta lo que es la restauración, pero más bien lo que afectó, y vean la condición clínica del paciente, obviamente pues lo que cambió de color fueron sus dientes, y eso tengo yo como ya referencia para poder hacer la restauración sin ningún problema. Clásica imagen, domingo por la tarde, doctor, mi niño se acaba de caer de la alberca, ¿qué hacemos? Bueno, pues hacemos la evaluación endodóntica. Desafortunadamente se fue a endodoncia, el paciente tiene una fractura muy severa, y lo que hicimos fue restaurar de forma provisional con resina. Y lo menciono provisional
porque esta restauración yo no la manejaría como algo definitivo. Claro está que ese diente va a demeritar su calidad por el paso del tiempo y por posiblemente lo que es la ausencia de esa irrigación a nivel pulpar. Pero de momento, el paciente está estable y sobre todo que tenemos una restauración que está funcionando en boca y que fuimos conservadores con la misma restauración, buscando siempre hacer eso, el manejo del sustrato lo más preservador, lo más conservador posible para posiblemente en un futuro hacer el cambio de la restauración, ya sea algo cerámico o seguramente otra resina que con las tecnologías que conocemos hoy en día, básicamente estamos ya atreviéndonos a hacer casos complejos en el día a día sin ningún problema. ¿Okay? Pues bueno, me gustaría con esto terminar, enviarles un gran saludo, agradecerles su tiempo. Sé que estamos ya en fechas próximas de, de la Nochebuena, de estas fechas tan importantes de compartir, de abrazar a los que más queremos. Y yo quisiera terminar con esta parte también de dar un mensaje, ¿sí? Que sea un mensaje de paz, de armonía, que estos días que sabemos que, como yo, ahorita terminando esta charla, voy a ver también pacientes, todavía estamos trabajando, pues, terminando estas fechas de sembrinas, pues quisiera que la pasaran muy bien. Agradecer al International College of Dentists, al cual pertenecemos, somos fellows del International. Un abrazo fraterno a todos los colegas fellows del International, del ICD, Sección México, a sus directivos y principalmente a la gente que está conectada en este momento, hacerle una invitación a que siga enfocándose en la educación continua, que siga buscando mejoras para hacer esto cada vez más aceptable para los pacientes, que la principal fuente de nosotros como odontólogos son nuestros pacientes y algo tenemos que hacer de mejora interna y personal para poder darle ese beneficio y ese tratamiento más adecuado a ellos. Por lo tanto, quisiera pasar con Octavio. Octavio, si estás por ahí, para si alguien tiene alguna pregunta o duda, con todo gusto estamos aquí para platicarlo. Un abrazo para todos, gracias.